Dicen que el tiempo lo cura todo, pero nadie te dice qué hacer cuando la persona que más amas actúa como si tú no existieras. Imagina descubrir que tu hija se casó, con vestido, fiesta, ramo, y tú, su padre, ¿ni siquiera estabas en la lista de invitados? No fue un olvido, fue a propósito. Puede sonar exagerado, pero esto pasa más de lo que imaginamos. Y muchas veces, quien carga con la historia más profunda y emocionante es justo quien nadie quiere escuchar. Si alguna vez te sentiste dejado de lado por alguien que criaste, cuidaste y amaste, no estás solo. Esta también es tu historia, porque aquí vas a entender lo que casi nadie dice: cómo lidiar con el abandono emocional sin perder tu esencia y qué hacer cuando hasta tu propia familia te da la espalda. Y más aún, vas a descubrir cómo un gesto tan simple puede revelar una verdad que nadie tuvo el valor de decir. Pero antes, déjame contarte cómo empezó todo. No era un sábado cualquiera. Era el día en el que el corazón de un padre debía latir más fuerte, lleno de orgullo, lleno de emoción. Pero en ese silencio, solo latía soledad. Se enteró del matrimonio de su hija por la florista del barrio. Llevó un ramo blanco, igualito al de su mamá en su boda, le dijo ella. La ironía del destino estaba en el detalle. Él era el único que no sabía nada. Su cabeza giraba como reloj descompuesto. Una mezcla de incredulidad, rabia y tristeza lo cubría todo, como una ola tragándose la playa. Intentó racionalizar. Tal vez fue un error, tal vez era una sorpresa, pero en el fondo él lo sabía. No había invitación perdida ni mensaje extraviado. Eso tenía nombre: rechazo familiar. ¿Has escuchado que el tiempo lo cura todo? Mentira. Hay heridas que ni el tiempo se atreve a tocar. Y lo peor no era no haber sido invitado, era haber sido ocultado. Era como si él se hubiera convertido en un fantasma dentro de su propia historia. Y cuando un padre es borrado el día de la boda de su hija, se pregunta: ¿en qué momento dejé de ser importante? Lo recordaba como si fuera ayer, la primera vez que cargó a su hija en brazos, tan pequeña, tan frágil, pero con un llanto que ya mostraba carácter. Él fue el primero en cambiarle el pañal, el primero en levantarse cuando tenía fiebre en la madrugada. Era él quien inventaba cuentos antes de dormir, quien hacía colectas para comprarle la muñeca cara en su cumpleaños. Todo eso seguía tan vivo, y ahora tan inútil. En su memoria desfilaban momentos simples, pero poderosos. La primera bicicleta, la rodilla raspada, el miedo a los truenos. Y él siempre estuvo ahí. Ella decía: «Papi, quédate conmigo». Y él se quedaba. Era el escudo invisible de su hija, incluso en los días que todo parecía desmoronarse. Pero al saber que ella escondió su boda, esas escenas tomaron otro peso, casi como si hubieran sido borradas de su corazón. La vida tiene esas ironías. Los capítulos más poderosos de una historia emocionante a veces se escriben con tinta invisible. Él se preguntaba si ella aún recordaba todo eso, o si el tiempo, o alguien, había reescrito la historia. No era solo nostalgia, era un dolor filoso, de abandono emocional. Y al contrario de lo que dicen, el tiempo no sana, cava. Y entre más cavaba en sus recuerdos, más se acercaba a un agujero del que no sabía si podría salir. Lo intentó, una y otra vez. Mandó mensajes, llamó, pasó por el edificio donde vivía su hija solo para ver si cruzaban miradas por casualidad. Pero ella siempre estaba ocupada, con prisa, sin tiempo. Y su silencio dolía más que cualquier palabra dura. Era como golpear una puerta que alguna vez fue tuya, pero ahora tiene otra cerradura. No era orgullo, era esperanza. Él solo quería entender, quería saber qué hizo tan mal para merecer ser cortado así, como si fuera un capítulo que ya no importa en la historia de su hija. ¿Qué fui? ¿Muy duro? ¿La ignoré cuando más me necesitaba? Esas preguntas lo perseguían en las madrugadas largas y los domingos más vacíos. Si tú has vivido algo así, sabes de lo que hablo. A veces uno no busca una reconciliación familiar para borrar el pasado, sino para recordar que ese pasado existió. Soñaba con un reencuentro, con una conversación que empezara con: «Papá, escúchame». Pero mientras eso no llegaba, él seguía lidiando con ese vacío,
ese tipo de vacío que nadie ve, pero que vive entre un intento fallido y otro. Mientras los invitados brindaban y su hija sonreía frente a un altar que él jamás vio, él caminaba solo por una plaza donde solía llevarla cuando era niña. Se sentó en el mismo banco donde alguna vez le ayudó a dar sus primeros pasos. Era extraño. El mundo celebraba algo que para él parecía un duelo. La boda no era solo de ella, también fue el divorcio entre padre e hija. Llevaba un sobre en el bolsillo, con una carta que nunca entregaría. En ella decía todo lo que había guardado por meses. Te amo, aunque me hayas olvidado, y seguiré amándote, aunque ya no quieras volver. Esa carta quedó doblada, húmeda de sudor y lágrimas. Era su forma de estar presente, aunque invisible, aunque ignorado. Si alguna vez te sentiste como figurante en tu propia historia real, entiendes esa sensación. El mundo sigue girando, pero por dentro todo se detiene. Ese día entendió que el abandono emocional no siempre llega con gritos o discusiones. A veces llega con el silencio de un altar que se levanta sin lugar para el padre que un día fue todo. El lunes el bar de la esquina se volvió tribunal. Los vecinos murmuraban. Los amigos más cercanos preguntaban con cuidado. ¿No fuiste a la boda de tu hija? Algunos fingían sorpresa. Otros ya sabían, pero querían oírlo de su boca. Y él, que siempre tuvo palabras para todo, esta vez solo se encogió de hombros. No había forma de explicar lo inexplicable sin romperse por dentro. La suegra de su hija, que alguna vez fue amiga de la familia, comentó en el mercado: «Pensé que estabas de viaje». Él sonrió de lado, como quien prefiere tragarse la verdad que vomitar vergüenza. La verdad era que sentía más pena por ella que por sí mismo. No por lo que los demás pensaran de él, sino por el tipo de historia que su hija estaba escribiendo, sin el personaje que más creyó en ella. ¿Te ha pasado? ¿Que te pregunten por algo que te hirió y aún así tengas que sonreír para no incomodar a los demás? Es como recibir un golpe y pedir disculpas por sangrar. Las historias de ancianos como él están llenas de esos silencios públicos, y entendía, con tristeza, que la boda de su hija se había convertido en algo más que una fiesta. Era el nuevo capítulo de un drama familiar que nadie se atrevía a nombrar. El dolor se volvió rabia, no de la que grita, de la que arde en silencio. Veía el celular y pensaba en borrar su número, bloquearla, fingir que nunca existió. Si pudo casarse sin mí, puede vivir sin mí también, murmuraba, tratando de convencerse. Pero bastaba una canción antigua o una foto vieja, y todo se derrumbaba otra vez. El orgullo herido es traicionero. Se decía a sí mismo que ella ya no lo merecía, que no merecía ese amor que sobrevivió décadas, noches sin dormir, cuentas atrasadas, cumpleaños improvisados. Pero el corazón no obedece a la razón. Y lo más cruel es que aún dolido, él seguía preocupado por ella. ¿Con quién se casó? ¿Si era feliz? ¿Si comía bien? ¿Alguna vez quisiste dejar de amar a alguien? Es como intentar apagar un fuego con gasolina. Él intentaba razonar, intentaba seguir, pero en cada intento caía en el mismo lugar, ese punto exacto donde el abandono emocional se mezcla con el amor incondicional. Y aunque quería seguir, algo dentro de él aún esperaba. Esperaba algo que no sabía si llegaría. En medio de tanta herida, entendió algo que nadie enseña en los libros. El amor de un padre está hecho para resistir incluso al olvido. No se trata de aprobarlo todo, ni de aceptar ser maltratado, sino de amar a pesar del dolor. Empezó a entender que el perdón no es un regalo que se le da al otro, sino una liberación que uno se da a sí mismo. Perdonar no significa olvidar, significa respirar sin ese peso que te corta el aire. Y no creas que fue fácil. Hubo días en que casi llamó para gritar, para decir todo lo que le ardía en la garganta. Pero en lugar de eso escribió cartas que nunca envió. Habló con Dios y también con el espejo. Aprendió que guardar rencor es como beber veneno esperando que el otro se muera. Y que vivir con rabia es encadenarse al pasado, un pasado que no se puede cambiar. Empezó a vivir diferente, volvió a cuidar sus plantas, a caminar por el parque, incluso se inscribió a un taller de pintura para personas mayores. Y ahí, entre pinceladas, conoció otras historias de ancianos también rechazados por hijos, hermanos, parejas.
Historias reales, duras, pero llenas de sabiduría de vida. Y al escuchar esas voces tan parecidas a la suya, descubrió algo valioso, algo que quizá tú también necesitas oír. Y dime, ¿cuántas veces te tragaste el dolor para no parecer débil? ¿Cuántas veces fuiste ignorado por quien ayudaste a levantar? Tal vez viviste algo parecido, tal vez lo estás viviendo ahora. Pero escúchame, tu historia todavía importa. Aunque te silencien, aunque intenten borrarte, aún tienes voz. Perdonar no es aceptar todo, es decir, merezco vivir en paz. El amor que diste sigue siendo valioso, aunque no te lo hayan devuelto como esperabas. Y a veces el mayor acto de amor es soltar y seguir. Pero dime tú, ¿alguna vez sentiste ese dolor de ser invisible para quien más amas? Cuéntame aquí abajo. Comparte tu historia y si este video te tocó, si te hizo reflexionar o ver tu propio camino con otros ojos, entonces suscríbete al canal, activa la campanita y sigue aprendiendo con nosotros. Porque aquí, cada historia real tiene espacio, cada corazón herido encuentra abrigo y cada reencuentro empieza por una escucha sincera.